Capítulo 44. ¿Cómo durmió Dios en la catedral? Dios duerme. Al día siguiente a las 11, Dios dormía aún, y a las 11:30, y a las 12, y a la 1, y a las 2, y a las 3 el Señor seguía durmiendo todavía. El Codfiadash. En las primeras horas de la mañana se había reunido en sesión definitiva el Codfiadash, comité oficial organizador de festejos y agasajos dedicados al Supremo Hacedor. El Codfiadash, como se le llamaba corrientemente para abreviar y para hacer el indio, contaba escasísimos días de existencia, y su creación nacía, aparte de un prurito de imitación de lo extranjero propio de los españoles y de los moros platirrinos, de la necesidad de que funcionase un organismo independiente y autónomo, exclusivamente dedicado a Dios. Porque no era cosa, naturalmente, de tener en jaque y de aquí para allá al jefe del Estado, al gobierno en pleno, a la Cámara Legislativa, a la nobleza, al ejército, al alto clero, a los séquitos, en fin, que se habían movilizado el día de la llegada durante todo el tiempo que el Señor se hallase en España. La estancia de Dios era un acontecimiento extraordinario, maravilloso, sublime, pero, como había dicho el presidente del Consejo en las Cortes 2 semanas antes, no hay acontecimiento, por maravilloso que sea, que deba perturbar y paralizar el mecanismo de la vida de un pueblo. Sesión del 23 de abril, ruegos y preguntas. Organizado por el nuncio, a quien el Papa había encargado, según se recordará, la dirección de los festejos en honor del Altísimo, el Codfiadash, con su aspecto de marca de neumáticos, tenía que agradecer también muy principalmente su constitución al PNT, Patronato Nacional de Turismo, a la ADLP, Asociación de la Prensa, al CDI, Comité de Iniciativa, al CDEH, Centro de Estudios Históricos, al CDBA, Círculo de Bellas Artes, al EADM, Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, a la DGDS, Dirección General de Seguridad, y a otras corporaciones que no citamos porque de hacerlo agotaríamos las letras mayúsculas. En adelante, y después de esa reunión definitiva, celebrada en las primeras horas de la mañana del 11 de mayo, el gobierno y todo el elemento oficial volvía a sus ocupaciones, y el hacerle los honores a Dios era ya asunto que quedaba en manos del pueblo y del Codfiadash. Dios despierta. A las 3:30 de la tarde Dios seguía durmiendo. Los individuos del Codfiadash, con su presidente, el nuncio, a la cabeza, dudaban. ¿Debía despertarse a Dios como un escolar a quien se le echa encima la hora de ir a clase, o dejarle dormir indefinidamente como un juerguista que se ha acostado al amanecer y sin quitarse las botas? Perplejidad, embarras du choix, incertidumbre. Felizmente, en medio de esta exasperada situación, a las 4, el Señor se despertó por sí mismo. La noche anterior. La verdad es que Dios había pasado una noche malísima. A cualquiera en su lugar le hubiese sucedido otro tanto. Dormir solo, completamente solo, en un lecho suntuoso, cubierto con un dosel de brocado y pedrería y colocado en las gradas del altar mayor de una catedral, es, sin duda, hermosísimo y digno de una divinidad en la tierra. Es hermosísimo, sí, pero no es cómodo. En calidad de alcobas, las catedrales, hora es ya decirlo, resultan grandes pero carecen de todo confort. Y la Santa Iglesia Catedral de San Isidro el Real de Madrid no constituía excepción en su clase. Una vez encerrado allí dentro, lo primero que pudo hacer Dios fue desnudarse. Es más, en cuanto descubrió su encanecida cabeza, rompió en estornudos. Hacía frío, mucho frío en la catedral. Soplaba un viento lúgubre y gélido que no se sabía de dónde partía ni por dónde se marchaba, pero que al pasar lo dejaba a uno tieso. Dios no se quedó tieso, porque era Dios. Sin embargo, notó sus carnes estremecidas lo suficiente para que los dientes le castañetearan. «Caramba, caramba», murmuró. «Y eso que estamos en mayo. Si se me ocurre venir en invierno, me luzco». Inició unos cuantos paseos, frotándose enérgicamente las manos, y por fin, a más de las 9, se acostó. Daba vueltas en el amplísimo lecho. Era imposible dormirse. Al frío se unía la humedad. Las sábanas parecían mojadas y su contacto traspasaba los huesos. Dios se levantó, cogió unos incensarios que, por fortuna, estaban encendidos, y trató de meterlos en el lecho para que hiciesen de caloríferos. Pero sólo consiguió volcar la lumbre en las ropas. Tuvo que tirarse rápidamente a deshacer la cama para que no ardiera todo con un olor de incienso y chamusquina a partes iguales.
y se encontró como antes, solo que con las mantas, las sábanas y la colcha en el suelo. Entonces pensó que tal vez en un confesonario no se estuviese mal. Dobló el colchón, lo abrazó, lo levantó y cruzó el templo con el enorme colchón a cuestas. Por asociación de ideas se acordó de su hijo en el Calvario y esto le hizo exclamar: «Un colchón pesa más que una cruz, está visto». Metió el colchón en el confesonario. Llevó también las mantas y la almohada. Se acomodó en la garita sacramental lo mejor que pudo y cerró los ojos con un profundo suspiro. Pero no tardó en volver a abrirlos. Sufría tortícolis. Cambió de postura y como la segunda postura fuese notablemente peor que la primera, fenómeno que suele repetirse en el mundo de los que intentan dormir, Dios volvió a su postura anterior. Transcurrió media hora más. Decididamente no podía ser. Tenía los pies helados. El señor se levantó de nuevo. Intentó distraerse viendo las pinturas murales y los cuadros de las capillas, pero la oscuridad hacía inútil el esfuerzo. Entonces organizó unas carreras para que los pies le reaccionaran y circunvaló 6 veces el recinto de la catedral corriendo a paso gimnástico y pisando fuertemente. Una voz le sorprendió en esta faena. Alguien, seguramente un individuo de la guardia noble, que velaba su descanso al otro lado de la puerta, temiendo algo anormal, gritó desde la gran cerradura con autoridad amenazadora: «¿Quién anda ahí?». Dios quedó inmóvil, con un pie en el aire. «¿Quién anda ahí?», volvió a rugir la voz. Dios contuvo la respiración. Así pasó un interminable cuarto de hora. El señor se helaba por momentos. Al cabo del cuarto de hora, como el celoso guardián se hubiese ya tranquilizado, Dios deshizo su inmovilidad y se encaminó de puntillas hacia el fondo de la catedral. Subió al altar mayor y, arropándose en una de las mantas, se sentó allá arriba, la barbilla sobre las rótulas y las manos cruzadas alrededor de las piernas, entre una imagen de San Isidro Labrador vestida con túnica granate y un simbólico arado romano pintado de amarillo. Era la primera vez que el Dios creador de todo ocupaba un sitio en un altar. Así pasó el señor su primera noche de estancia en Madrid, y ya de día, cuando el sol, filtrándose por los altos vitrales, comenzó a dar una sensación de calor, entonces el señor volvió al confesonario, arregló de nuevo las ropas y al fin consiguió dormirse.